¿ok? Para empezar, mi nombre es Melissa Guamán, soy creadora audiovisual inmersiva, docente, investigadora e intervencionista social. Igual estoy hablando un poco bajito, creo yo, porque tengo una bebé durmiendo, así que también en esa lista de cosas que uno es, creo que ahorita lo más importante ahorita en mi vida es ser madre. Y tengo un tema particular siempre con creo que eso Marco no entendía por qué le hacía tantas preguntas de la diferencia horaria. No sé si realmente es por un tema de la dislexia, que siempre la diferencia horaria para mí es un caos. No sé si a ustedes les ha pasado ver temas complejos, pero cosas muy sencillas, es horrible. Entonces, yo creía que, por ejemplo, esta hora iba a ser la 1 de la tarde en donde estoy, ¿no? Ahorita recientemente me he mudado de país y es 1 de la madrugada. Entonces, es bien particular cómo las personalidades que uno tiene y los trabajos pueden gestionar estas cosas. Entonces, sí, dentro de esas cosas, ahorita mi aspecto más importante es la maternidad. Como profesional, amante, nerd, diría yo, me gusta mucho y trabajo bastante estas cuestiones de el arte y la tecnología desde el 2019. Sí, desde el 2019. Mm, Para mí ese tipo de actividades son muy importantes porque realmente pueden detonar en algo profundo en los oyentes, porque a mí me pasó eso. Yo presencié, ok, un visionado de obras en realidad virtual por el 2018. Me puse las gafas y vi una película que se llama Not on Blindness, que era sobre una persona que se iba quedando ciega, ¿no? Y era una narrativa desde lo testimonial, pero también mucho desde el acompañamiento y la contención. Yo estaba terminando y también una maestría, no igual que Viridiana, si no me equivoco, de intervención social en mi caso. Y venía de una formación de pregrado de audiovisual, ¿no? Con este tema del amor al cine. Entonces, en ese momento del visionado de esta una realidad virtual, a mí me afectó bastante. Abrió mucho esta curiosidad de cómo poder contar narrativas para conectar personas. Entonces, a partir de esa actividad en un festival, quise ver más, ¿no? ¿Qué más hay sobre la cuestión? Y empecé a buscar mucha información académica, mucha información de lo que podría ver en Google, y me encontraba que no había una claridad ni un espacio como un libro, como un grupo, al menos en esos años. No, les estoy hablando entre 2018 y 2019, que pudiera informar, capacitar, o sea, no había una simetría tan formada y tan fuerte, ¿no? Si no me corriges, Marco, de que no existimos desde el 2015, pero al menos desde que en ese momento que yo busqué, no había dónde capacitarte y ver más experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, me partió de la cuestión de, hay que investigar, ¿no? Si uno no encuentra información sobre el tema, pues hay que construirla. Entonces, a partir de ese momento, empecé a buscar fondos y apoyo para que yo pudiera investigar sobre cómo contar historias inmersivas, ¿ok? Y con eso, desde el 2019, desde la investigación, empecé a exponer y a compartir en talleres, porque también hay este amor a la docencia, no a no quedarse uno solo en su computadora, en su biblioteca, sino realmente ir a estos otros espacios y contagiar, ¿no? Este amor por el arte y la tecnología, y también reducir, ¿no?, estos tiempos que a uno le puede costar la información. Entonces, con esa experiencia de ser investigadora, de ser docente, Ok, tuve estas eso ganas de yo también querer contar una historia, ¿no?
Y esa historia hoy en día, que justo es lo que les voy a presentar, ya se está desarrollando como un proyecto interactivo. ¿Ok? Esto, para mí, lo que yo he estado viendo sobre las obras en realidad virtual, sobre todo a estas que buscan algún tema de un impacto social, no una simple obra de que te pones los lentes y te llevo a la montaña rusa, ¿no? O a la Antártida, sino que tienen un fin de concientizar, sensibilizar, de mover a las personas hacia entender mejor su realidad, lo que está pasando y hacerlo más próximo. Las considero más como obras inmersivas éticas porque están buscando, okay, una construcción y un uso de la tecnología para generar un sentido, una conexión empática y un impulso hacia la acción desde la sociedad. Así como veíamos el caso de que les comenté que inició todo esto de la película Non-Blindness, hay otras como Notes to My Father, que también fue una de las primeras que vi, que abordaba mucho la cuestión de la trata de mujeres, ¿no? Dentro de esta línea de discusión sobre la violencia de género. Entonces, siendo conscientes hoy en día, a veces estos temas, ¿no? Empiezan a sonar poco porque ya suenan mucho. Empezamos a naturalizar estos problemas y ahí es donde vienen los medios, ¿no? Cómo podemos seguir despertando la discusión, cómo podemos seguir despertando el movimiento de la gente, cómo podemos hacer que estos temas no mueran simplemente porque ya se empiezan a naturalizar. Entonces, en Notes to My Father era súper interesante ver el testimonio, ¿no? También de una chica, pero sentir la narrativa de una cuestión más simbólica, metafórica, más concentrado en lo emocional que en la data sobre la trata de las personas, ¿no? Y ahí viene la cuestión de la construcción de sentido y desde donde yo parto, ¿no? Que puede haber muchos medios de comunicación, ¿no? Muchas plataformas, ya sea la radio, ya sea el podcast, ya sea Instagram, ya sea YouTube, ya sea un cortometraje, pero la cuestión está cuáles son estas fortalezas de estos medios que quizás pueda permitir contar mejor la historia, ¿ok? Y a partir de ese contar mejor generar, ¿ok? Una conexión más profunda con la audiencia, ¿no? Y lograr realmente su cometido. Entonces, ese también es como una de los ejes importantes que yo, al menos como docente e investigadora, he estado viendo bastante, ¿no? Que cuando queremos eh, luchar o exponer un tema, siempre hay que saber a quién se lo vamos a dirigir y a partir de eso de a quién se lo vamos a dirigir y qué es lo que queremos lograr, quizás escoger mejor la plataforma de comunicación. Entonces, dentro de eso, hubiera investigado, claro, la realidad virtual específicamente. Eh, Ahora tiene un espacio como muy atractivo, ¿no? Entonces, de por sí la gente se va a acercar a la experiencia porque la tecnología es interesante. Entonces, tienes ahí un buen punto de partida. Luego, igual hay que ser consciente que cuando la gente utilice la tecnología y que probablemente, al menos en regiones de Latinoamérica, va a ser su primera experiencia. Entonces, ahí también hay un cuidado ético, ¿no? De contar una buena historia, ¿ok? Pero siendo consciente de que sea amable con la persona, ¿vale? Porque si la experiencia con la tecnología es buena, va a poder prestar atención, ¿vale? Al contenido. No sé, o sea, haciendo como una relación, ¿no? Ustedes quieren hacer algún trámite, por así decirlo, de cualquier otra cosa, ¿no? Como uno que a veces se queja de las páginas de la SUNAT. Entra en la website y no entienden, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, antes era peor, ahora es más claro, pero ya no entiendes a dónde ir,
qué ventana buscar. La experiencia tecnológica es mala. Ok, entonces si hay algún tipo de mensaje o historia en eso, no lo vas a escuchar, no vas a estar con la apertura de entender qué te están diciendo, ¿no? Entonces, algo así se traslada también a ese tema de los dispositivos tecnológicos. Hay que ser como muy conscientes, muy humildes en que la gente no lo va a quizás no lo pueda entender. Entonces, el perfil de usuario importa mucho. No, quizás a veces uno con los sesgos de que ya maneja cierta tecnología se olvida de esas amabilidades, ¿no? Porque al menos los que estamos metidos en este medio es recordar eso, recordar que ahorita no tenemos quizás públicos grandes tan especializados. Esa es una. Entonces, va por ahí, ¿no? No solo es, voy a usar la tecnología, sino ser consciente de quién es mi perfil, cuál es la mejor forma de contarlo y luego enfocarme también en el contenido, ¿no? De generar una buena experiencia, pero no por eso ser suave, ¿ok? Con lo que yo quiero denunciar en esta experiencia, ¿no? Con la historia que yo quiero eh, decir, ¿no? Por ejemplo, si es sobre la trata de mujeres, no es como, ay, qué bonito video, bonitas imágenes y quizás tratar el tema muy superficial, no, si yo quiero incomodar con el tema, la experiencia tecnológica va a ser buena, pero narrativamente, si yo te quiero incomodar, porque hay que incomodarse, lo voy a hacer, ¿no? Sobre eso podemos seguir hablando al final. Les puedo comentar más ejemplos específicos y cómo gestionar este tema de las emociones incómodas o frustración o alegría en relación al proyecto social. ¿Okay? Entonces, como les venía diciendo, investigué mucho sobre cómo contar historias en realidad virtual y terminé creando mi propia obra que se llama Nuestro Hogar. Les he creado, porque ahí hablando con Marco, ¿no? Era hablar mucho de los procesos, de las técnicas detrás, ¿no? De lo que acompaña la ruta. Y es algo así que ahorita lo quiero ir explicando, y sobre todo con eso, ¿no? Con qué herramientas me fueron acompañando en cada etapa. Pero para eso sí me gustaría que sepan más claramente de qué va esta obra. Nuestro hogar, ¿no? Es una obra que en lo personal me genera mucho orgullo porque me ha dado, y mucho agradecimiento porque me ha dado estos espacios de conexión, pero también me genera a mí mucho dolor y mucha sensibilidad con el mundo, ¿no? Y acá para los que trabajan en cuestiones sociales, lo pueden entender mucho el ver el día a día, ¿no? De escuchar historias y buscar uno de cómo ahora puedo hacer que eso cambie, ¿no? Esta cuestión de agencia. Entonces, nuestro hogar parte por la investigación de la problemática de la violencia sexual infantil. Estos datos los fui recabando entre el 2023 y 2024 y veía que la violencia sexual infantil era una problemática prácticamente como una epidemia silenciada, muy común, ¿no? De 4 niñas, una va a ser víctima de algún tipo de violencia. 1 de cada 10 hombres ha sufrido algo, ¿no? Entonces, está tan presente en nuestra sociedad, sin importar quién eres. Cualquiera puede ser víctima, más allá de su edad, género, etnia o nivel sociocultural. Y lo peor de todo es que no solo se queda ahí, sino que hay una cuestión de una cultura silenciada. No se habla de eso, ¿no? No hay que perturbar la mesa de comida con la familia para hablar de lo que hizo el tío, ¿no? Ya pasó, entonces queda una herida en las personas
¿ok? Y eso puede con los años afectar mucho la vida de la gente en diversos ámbitos. Entonces, profundizar y conocer el tema es donde a mí en lo personal me duele bastante, ahora sobre todo con el tema de la maternidad. Entonces, como comunicadora, como intervencionista social, era, ¿no?, agarrar ese dolor y hacer algo, ¿no? Como salgamos del espacio de la impotencia, aunque parece que uno nunca sale, y transformemos esto, ¿ok?, en algo. Entonces, conocer la problemática también te lleva a entender los diversos ejes que la construyen. Por eso es que algunos programas abordan algún tipo de la prevención en las escuelas, prevención en las calles, conversación o talleres con los padres, enseñarle a los niños que no deben guardar secretos, ¿no? Entonces empiezas a ver como muchas aristas que construyen, que perpetúan el problema. En mi caso, decidí trabajar mucho con los testigos, ¿no? Eh, Porque vi que si no eres alguien que ha sufrido de ese tipo de violencia, tampoco eres muy consciente de cómo actuar. Y al fin y al cabo, incluso los testigos como parte de la sociedad, tenemos una acción, ¿ok?, para luchar contra el problema. Pero ¿cuál es? Entonces, esta cuestión de orientar cómo puedes hacer participación ciudadana y protección infantil era, bueno, vamos a trabajar desde ese lado, ¿no? Desde la educación, contención que deben hacer las personas que rodean. Decidí construir entonces esta historia de Clara, una mujer de 80 años, ¿no? Y ahorita voy a ir explicando en algunos puntos sobre esto, que está en una oficina judicial decidida a testificar el abuso que sufrió en su infancia. Mientras espera, ¿no? Imagínense que faltan 5 o 10 minutos para que ya inicie la audiencia, empieza a recordar lo que sufrió en su niñez con persona, ¿no? Decidimos llamar a la abusadora persona. Y se comprende que es alguien muy cercano a la familia. Y también en ese recordar nos expone que se lo llegó a contar al papá, ¿no? Llegó a decirle al papá lo que pasaba y aunque se solucionó entre comillas, porque persona sale de su vida, hay un silencio que se instaura en el hogar, ¿no? Es como ese tema de conversación que está ahí y todos sabemos que está ahí, pero nadie habla por años, por décadas. Así que ahora, ya como una mujer grande, ha decidido denunciarlo. Para construir esta historia, así como hablé que se hizo mucha investigación sobre el problema del abuso sexual infantil, sobre entender las aristas, dentro de estas aristas hay guiños acá. Ejemplo, ¿no? Y es como línea por línea. ¿Por qué hacer que la mujer tenga 80 años? Porque empecé a ver que sí había muchas mujeres sobrevivientes de estos casos que decidían denunciar por más que no sabían dónde estaba su abusador, por más que quizás había muerto, ¿ok? Y era parte de un proceso profundo y significante de sanar, ¿no? Entonces el mensaje en eso era como, nunca se es tarde para hablarlo, ¿ok? Luego también se decidió que se llame persona, porque aunque a nivel de datos el abuso viene más por parte del género masculino, no es que el problema sea ellos,
¿no? Las mujeres también tienen cierta denuncia, pero por un tema machista nunca se llegan a reportar estos casos. Entonces el abuso viene de todos lados. Se decidió que se sienta como alguien parte de la familia, porque el abuso viene más, ¿ok?, de la familia, ¿no? Justo el último dato que estaba revisando hace un par de meses era que de los 10 casos, el 50% era el papá, ¿entienden? También se decidió poner en la narrativa que ni Clara, ¿no?, mi personaje en su infancia, sí se lo cuenta al padre, lo solucionan, pero nadie más habla, ¿no? Como que lo votan a esta persona y ya. Entonces, eso también era otra arista, ¿no? De que a veces por una falta de educación, por una cultura muy instaurada del silencio en Latinoamérica, no se decide trabajar más o conversar más o enfrentar más el tema, es muy incómodo, no se sabe cómo hacer, duele mucho, ¿no? Me ha pasado recolectando muchos testimonios de gente que igual convive con los abusadores en fiestas navideñas, ¿no? Entonces era también como hacer ese guiño. Eh, y ya, ¿no? Entonces es como uno empieza a meter estas imágenes significativas, como creador uno lo entiende, ¿no? Como que detrás hay una justificación de investigación para generar la creación. Decidí que este proyecto se va a llamar Nuestro Hogar por esta mención de que no importa dónde vivas, esto no es un problema de Perú, este no es un problema de Latinoamérica, ¿ok? En Europa pasa mucho, en Asia pasa mucho. Entonces, mi plan es que eso, te pones las gafas y ves la experiencia, pero es que puede ser en cualquier lado. Actualmente nos encontramos en desarrollo, luego le voy a mostrar fragmentos, ya estamos próximos a terminar la creación en probablemente diciembre, enero. Luego les voy a explicar más el formato, las técnicas que hemos utilizado. Este proyecto está pensado en hacerse, bueno, ya se está haciendo en español, en quechua y en inglés, ¿no? Por también esta cuestión de poder universalizar el tema, ¿ok? Ya, me gustaría ahora explicarles esta cuestión del proceso y con eso les voy a ir mostrando prototipos, ¿no?, de las herramientas que me han ido acompañando. Igual si quieren o tienen dudas, dejen en el chat preguntas para acumularlas y quizás acabo esto y empezamos a responderlos, ¿no? Profundizar sobre estas cuestiones. O si tienen algo ustedes que están haciendo o algún cuello de botella en sus procesos o compartir sus procesos, también está buenísimo compartirlo. A ver, para mí este proceso de creación es que me da mucha simpatía hablar de esto, porque como les mencionaba, ¿no?, que siempre hago estas actividades y comparto cosas, pero es la primera vez que le he dado palabras al proceso de creación. Más he estado hablando un poco de la realidad virtual o del proyecto y sus características, pero lo que uno dice, ¿no?, detrás del telón ha sido un caos, pero que uno quiere mucho. El proceso de creación para mí empieza con el germen. Justo lo que les mencioné, ¿no? Vi una obra en realidad virtual en un festival y a partir de ahí quise investigar más sobre el tema. Eso. Hubo un germen en el 2018, 2019, de wow, qué interesante es contar esto, ¿no? En esta tecnología. Entonces, empecé, no fue como, ya ahora voy a hacer sobre nuestro hogar, ¿no? Fue más, ahora voy a experimentar más obras de este tipo, ¿no? Ahora voy a investigar más sobre ello. Voy a buscar artículos académicos, voy a buscar tesis, voy a buscar libros, cómo se cuenta en realidad virtual, ¿no? ¿Qué ejemplos hay?
eso. Entonces, hubo un germen, ¿no? Por eso justo lo llamo como fotosíntesis. Se plantó la semilla y empecé a alimentarme del sol, ¿ok? El agua como una planta, es como, no existo, se están marcando mis raíces y hay que conocer. Entonces, como comunicadora les digo eso, o sea, hay que conocer mucho las características, los pros, contras del medio con el que quieras trabajar. A partir de ese trabajo, habrán pasado como 2 años, ¿no? Era muy académica, o sea, me sabía mucho de qué iba la realidad virtual académicamente. Y en mí estaba de quiero contar una historia en realidad virtual, pero no sé cómo, o sea, no sé qué, no sé qué contar. Hasta que pasa que eso ya la verdad me olvidé de dónde vino, pero tenía esta historia en mente, ya me acordé, esta historia en mente de hablar del abuso sexual que hubo en la época de terrorismo del Perú, porque fui también a una charla donde hablaban de las mujeres que habían sido abusadas por parte de los terroristas, pero también por parte del Estado, ¿no? De los militares. Entonces, estas mujeres eran desplazadas de su comunidad, eran rechazadas, a tal punto que incluso hubo movilizaciones de grupo de mujeres que tenían que irse del pueblo, ¿no? Y me imaginaba mucho ese dolor de quién te cuida, ¿no? O sea, ni siquiera lo puedes denunciar porque el que debería protegerte, el Estado, también te ha vulnerado. Y dentro de esa soledad, entonces me imaginaba mucho quizás contar en realidad virtual este espacio de una casa, ¿no? Luego del abuso, o sea, no hay personas, pero el espacio narra a partir de la ubicación, de los elementos, de la atmósfera, que pasó algo. Entonces, esa fue mi primera idea. Pero si se dan cuenta, tenía muy claro esa imagen, ¿no? De poner una cámara de 360 grados en este espacio que voy a construir, ¿ok? Iba a haber como un osito de peluche, que es el que había sido testigo de la situación, pero no tenía más, no tenía conflicto, no tenía un avance de la historia, o sea, solo me quedé mucho en esa imagen. Entonces, ahí pasó otro año, ¿ok? Que no avancé, era como inspiración. No sé ustedes cómo les viene la inspiración, pero en mí era como, sigamos investigando sobre realidad virtual. Crecí, soy un tallo, pero no tengo nada. ¿Ok? Esa fue la versión 0.1, diría yo. Pero aunque no crezca nada, igual estás en una etapa mucho de absorber, ¿no? Absorber las sensibilidades del mundo. Y luego viene, ahora sí, las primeras hojas. Uf, la historia, amor y dolor. Esto fue 2022. Sí, el 2022, o mejor dicho, hasta el 2022, sí, hasta el 2022 había llegado a mí diversas historias sobre violencia sexual infantil de colegas, de familiares, ¿ok? Y de amigos. No, y a mí me marcó mucho eso, ¿ok? El que personas que tú quieres mucho, amas mucho, son muy cercanos tuyos, pasó esto. Y ahí por eso también van a entender el cómo abordó el testigo, porque luego de que te comparten
esta cuestión muy especial, cómo actúas, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué se espera? Entonces, ahí, a partir de esta recopilación de historias, ¿no? Que también viene a ser a veces como una compartir el peso, dependiendo de cómo seas, sabes cómo gestionar quizás esta mochila. Entonces, para mí me causó mucho dolor, ¿no? Pero aún así, no sabía qué historia contar, pero sabía que quería tratar eso, ¿ok? Quería ayudar a ver cómo evitar que eso vuelva a pasar. Entonces decidí, ¿no? Como yo de todos los problemas del mundo voy a enfrentar la violencia sexual infantil. Eso es como tu, tu norte, ¿ok? Y para ese año también yo llego a ser víctima de agresión sexual y uso también ese tema del dolor y la comprensión para crear la historia, ¿no? Porque usé la experiencia, así como uno usa el arte para sanar, usé la experiencia para hablar del dolor universal, ¿no? De cómo uno queda luego de haber sufrido algo, o sea, como para empatizar con todos, o sea, no importa el nivel, ¿no? O sea, puede ser desde un piropo hasta ya una violación, pero ese espacio que uno queda de qué pasó, qué hice, ¿no? Cómo sucedió, o sea, esa relectura continua que uno le da a estos hechos, ¿ok? Y empecé a ver la cuestión, es como todos compartimos, ¿no? Este proceso mental, ya dependiendo del nivel y el tipo de trauma, va siendo más doloroso, ¿no? Pero compartimos, ¿no? Este proceso mental de analizar lo sucedido. Entonces dije, contemos eso, ¿no? Contemos ese proceso mental que compartimos casi todos cuando nos han vulnerado de alguna manera. ¿Y por qué? Porque para contar historias, ¿no? Es como hay que buscar a veces estas verdades y dolores universales para entendernos. Entonces, el dolor se convirtió en amor, ¿no? Porque se pudo nombrar a nuestro hogar y se pudo hacer una relectura de los hechos. Entonces, de lo que quizás no tuve historia como por más de 2 años, la historia salió en una semana, porque ya supe, ¿ok? ¿Qué quería decirle al otro? No, ya supe el sentimiento que quería generar. Y ahí ya empieza a crecer el proyecto. Hasta ahí no hay como muchas herramientas más allá del Word o las notas que uno tiene. Pero acá empiezan a aparecer, por así decir, herramientas. Cuando ya creé el guión, la versión, la primera versión, tuve que ya conceptualizar y conectar con gente, ¿no? Porque hasta el momento era un trabajo muy solitario y ya necesitaba la inteligencia y creatividad de personas más capacitadas que yo en otras áreas, ¿no? Porque tenía claro que iba a ser un cortometraje en 360 grados usando los lentes, pero cómo va a ser el sonido, cómo va a ser el arte, cómo va a ser la fotografía. Entonces me armé una presentación y la compartí a mis allegados. Y el tema es que al menos para esa época no había muchas personas expertas o con experiencia en nuevas tecnologías. Entonces, creo que solo tenía una persona, tenía una persona y media experimentada. ¿A qué me refiero? Una persona que sí había participado en obras,
y otra que tenía mucha experiencia viendo videos de YouTube de cómo hacer obras en 360 grados, ¿no? Como que media experiencia. Prácticamente de 10 personas, esa era, ¿no? Una persona era la única que sabía cómo hacer esto y las demás ni idea. Incluso me tocó buscar hasta una productora, ¿no? Y tuve que compartir eso. Le dije, gente, tengo este proyecto, tengo esta historia, quiero contarlo en esta tecnología. Si no tienen experiencia, aprendemos todos. O sea, nos capacitamos todos. La gente, estoy muy agradecida y muy feliz con ese primer grupo. Decidió como, vamos a hacerlo. No sabemos, pero se soluciona en el momento. Entonces, para esas situaciones, mis herramientas son un pitch deck, ¿no? Una presentación de 10 diapositivas de tu proyecto, qué quieres hacer, porque así logras convencer y comunicar de manera más clara la idea, más allá de un texto en Word, imágenes, referencias. Pero también la otra herramienta es que ya con el equipo empiezan a trabajar propuestas de realización, ¿no? Ya cada uno en su área especializada empieza a hacer un documento sobre cómo va a ser la fotografía, ¿no? Ya fotos o referencias de la imagen, cómo se va a tratar, cómo va a ser el sonido, ¿no? Ya te empiezan a armar una lista de música referencial, de cómo va a ser el tono o la historia. Así también armé este grupo, pero ya con con la idea de grabar. O sea, yo dije, yo quiero ya hacer mi proyecto. Entonces me autofinancié en ese momento, 2022, me autofinancié y también fui apoyada por una institución académica en la cual yo trabajaba como docente. También les vendí la idea. Entonces, si se dan cuenta, uno puede hacer mucho con la idea, ¿no? Solo hay que aprender a trabajar presentaciones. Igual de ahí les voy a compartir una presentación, las presentaciones para poder comunicarlas, ¿no? Y también entender a veces los intereses sociales de las instituciones, ¿no? En mi caso era que a la institución que yo le presenté es como más allá de esta es la problemática, ¿no? En qué les va a beneficiar la tecnología, la capacitación, etcétera. No porque sea un proyecto social, la gente te va a apoyar. O sea, también hay otras cuestiones que intervienen mucho. Okay, cuál es lo innovador, cuál es el tratamiento, cuál puede ser el impacto para la organización, ¿ok? Y realmente para hacer ese tipo de obras necesitamos unir a diversas organizaciones. Entonces, con la autofinanciación, con el apoyo de la universidad y con el amor del equipo, porque el equipo en esa primera versión, o sea, creo que era como, ahorita van a ver un ejemplo, nadie cobró nada, ¿no? Era como, no sabemos lo que estamos haciendo, pero lo vamos a hacer por amor al arte. Y logramos hacer una grabación y ahí viene esto de prototipar, apostamos por nosotros, ¿no? Vamos a grabar. En sí lo llamo prototipo, pero en su momento era el proyecto de verdad. O sea, decidimos grabar la historia y es como vamos a hacerlo de veritas. Pero por el mismo proceso de creación terminó siendo un prototipo. Pero era eso, era nuestra intención de grabar algo con una tecnología que no sabíamos. Entonces, para que vean eso, en esa época hicimos un making of. No les voy a presentar todo el making of porque es muy largo, no salió un making of muy largo, pero merece ser visto. Okay. Ahí van a ver lo que hicimos un poco. No se escucha. Ok, ese no se escucha, ¿no? A ver, vamos a ver si... Also share. Ok, no lo había activado. Gracias. Y ahora sí. A ver. Estoy en un proyecto que se tiene que grabar en 360. Tengo más experiencia haciendo post en 360 que grabación en 360. No solo tenemos que grabar en 360,
sino crear espacios, ambientes como que oníricos o conceptuales en 360. Estoy trabajando con Coco, él es compositor y es muy chévere. Y ya ha trabajado como que en proyectos 360. Muy poco, pero igual ahora me estoy metiendo más, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta es una buena oportunidad para incorporar otros aprendizajes de Internet, YouTube. Podemos dar la vuelta entera. Es una cámara 360. La gente cree que es como una pantalla de dos veces una de 4K, pero no, es 8K, pero 360 grados. Es difícil ocultar la luz, crear atmósferas, y eso es el reto que tenemos ahorita. Estoy haciendo algo que no veo mucho acá y que me parece como bonito poder compartirlo para que otras personas también se animen a explorar con nosotros. Nuestro hogar es un proceso mental. Ya, eso ya como que explicando un poco más el proyecto. Pero, por ejemplo, y el tema por lo que este proyecto se complicó y terminó siendo un prototipo. Yo había planteado una historia en que la mitad iba a ser grabación 360 con la cámara y la otra mitad iba a ser animación. Entonces, esta es una cosa rara de un boceto de cómo queríamos hacer una animación atmosférica. ¿Qué más? A ver. Y estos son parte de lo que grabamos en ese momento. Pasar a los lentes y recién no, la niña, capaz de que si les presento ideal. Todo. Bien sociocultural. Listo. Sí. Sí, quedó. ¡Felicitaciones! Hacer este proyecto. Entonces, hicimos un casting, si ven, tenemos un super estudio, o sea, eso realmente no lo podíamos conseguir pagando. No fue convencer a la universidad para que nos apoyaran con el espacio. Acá van a ver a todas las personas que participaron hasta ese momento. Nos hemos sentido como guerrilleros cinematográficos que por nuestra creatividad, pasión e inteligencia supimos solucionar todo. El grupo que me ha acompañado, entre todos ellos, Rita, Kiara, Carla, Guillermo, Coco y todos los que fueron parte, son personas muy valiosas y necesarias para crear un proyecto con propósito. Es un continuo agradecimiento. Yo los aprecio mucho a todo este primer grupo porque, si se dan cuenta, hablábamos mucho como si supiéramos de hacer proyectos en 360, pero no sabíamos. Y se hizo con mucho amor y mucho cariño esa primera versión. Entonces, ahí viene otra parte del proceso, ¿no? Voy a compartirles eso. Que no sé si ya les ha pasado, de tener que abandonar tu idea. Luego de que grabamos esto en el 2022, dijimos, bueno, ahora solo falta hacer animación. Y ya ahí nadie sabía cómo hacer animación en 360 grados. Entonces fue como, hay que buscar fondos, porque esta cuestión de autofinanciada ya no había plata. Hay que buscar fondos para construir esta otra parte. Y cuando empecé a buscar fondos, mandé el proyecto a un festival muy bonito que le tengo mucho cariño, que se llama el Festival Narrar el Futuro de Colombia. Lo envié, el proyecto fue aceptado para participar en un laboratorio, así que me mandé, o sea, nunca había ido a un festival, nunca había salido de mi país por un proyecto, y dije, tenemos que hacerlo. O sea, estoy como muy enamorada de la situación y fue como, va, apostemos todo. O sea, si ya apostamos todo. Y me fui a Colombia a presentar el proyecto, a estar en actividades, charlas, y terminaba con un pitch, ¿no? Éramos 12 proyectos iberoamericanos y terminabas haciendo tu pitch. Yo dije, he venido a Colombia, yo me lo he pagado, no estoy trabajando, estoy perdiendo plata de mi trabajo, tenemos que ganar este pitch. Y me esforcé mucho y por suerte nuestro hogar ganó asesorías, ¿no? Los premios eran asesorías. Así que ganamos 2 asesorías. El año siguiente, que habrá sido 2023, dentro de estas asesorías, el proyecto tenía que cambiar. Yo había pensado que era un video 360 por un tema presupuestal, por un tema tecnológico, pero vimos que, estamos en 2023, o sea, ya no, o sea,
que la respuesta sea solo por un tema de plata no es suficiente. Es como, ¿cómo no va a ser suficiente? O sea, no la tengo, pero no es suficiente, y me decía. Así que fue mucho de aprender a soltar, ¿ok? De decir, va, ya, si hubiera dinero, ¿cómo lo haríamos interactivo, ¿no? ¿Cómo podría ser? Acepté cambiar el proyecto, o sea, ese tema de seguir investigando sobre realidad virtual, de seguir investigando sobre la problemática, nunca se ha detenido en todos estos años. Entonces también con esa nueva información empecé a cambiar la historia. De la primera versión hasta esta habrá habido como 15 versiones de guión, o sea, 15 versiones de guión. Entonces es mucho de crecer, cortar, eliminar cosas, ¿ok? Y cambiar, o sea, mutar. Entonces dentro de eso también sigue acompañando mucho eh, herramientas como tu pitch deck, o sea, tú tienes tu presentación del proyecto en 10 diapositivas, pues tienes que ir actualizando eso, o sea, tienes que ir tangibilizando todas estas ideas, ¿ok? Hablar de lo que tú quieres, pero no tener referencias, no tener el texto, o sea, no tenerlo tangibilizado no te permite avanzar y hacer versión 1, versión 2, versión 3, ¿no? De crecer y también actualizar las propuestas de realización. Entonces, con ese replanteamiento, el 2023 postulé a DAFO. Yo ya había perdido una vez DAFO, ¿no? Estos fondos económicos de cultura audiovisual que se dan en Perú. Yo había perdido una vez con el proyecto de Nuestro Hogar y era mi segunda vez postulando. Pero acá en Perú hay un tema con estas postulaciones porque se eliminan o agregan categorías. Entonces en la categoría de realidad virtual se había eliminado. Solo estaba disponible en la categoría de cortometrajes tradicionales. Así que fue como, la ganamos porque la ganamos, ¿no? Entonces hice, de lo que perdí un año anterior, guardé toda esa retroalimentación y la utilicé para reformular el proyecto y subsanarla, ¿no? Como ya no quiero que me vuelvan a observar esto, ¿no? Entonces le subsané. Y justifiqué que el proyecto no era realidad virtual, sino también tenía su presentación en 2D, porque la categoría es esa, cortometrajes en 2D. Entonces, con harta justificación, harto crecimiento, validando todos los años de investigación, de feedback. Y ahí fue donde lo que habíamos grabado, lo que habíamos apostado por nosotros, se volvió un prototipo, ¿no? Porque también parte de las bases es que tú no podías utilizar material previamente hecho. Entonces, también fue una decisión muy fuerte el decir, ya no. O sea, si ven el making of, está muy bonito, pero ese ya no es el proyecto, ¿no? Pero eso, entonces, algo que yo aprendí y siempre igual se lo comunico a mis alumnos es que no te tienes que enamorar de la idea, ¿no? Sino te tienes que enamorar de solucionar la problemática. Entonces, solté la idea y hay que volver a replantear todo. Ganamos el DAFO, conseguimos al fin los fondos, ¿ok? Y empezó a ser el año pasado y la creación del proyecto. También dentro del soltar, incluso está soltar gente, ¿no? Si ven el making of que les presenté, que está muy lindo, me generó muchas emociones ver a mi gente. Varios de ellos ya no estaban en el proyecto como final, ¿no? Por un tema de líneas de trabajo, por un tema de formas creativas de trabajar, por un tema de expertise, ¿no? O sea, yo crecí con el proyecto, me enfoqué más en eso, tenía más experiencia, tenía otros colegas, entonces ahí también está como otro de los aprendizajes, ¿no? No te enamoras de la idea, te enamoras de poder solucionar la problemática. ¿Y cómo es la mejor forma de solucionar la problemática? Pues que hay que buscar las mejores personas que te pueden ayudar a solucionar eso. Entonces, quizás por más que seas mi mejor amigo, mi mejor amiga,
necesitamos a gente que nos ayude, o sea, estamos luchando contra algo muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces, proyectos creativos es un tema. Bueno, dentro de esto, el proyecto, y justo acá se los vuelvo a compartir, ¿no? Ahora su formato es interactivo, tiene va a tener su versión en 2D, va a ser una instalación, ¿no? Como un tipo de experiencia de un espacio especial donde lo vas a gestionar. También fue muy interesante porque les había comentado, ¿no? Que la primera versión del proyecto se detuvo mucho porque no encontrábamos animación, pero en estos años de que seguía formándome en el tema, empecé a conocer muchos colegas y dentro de esos colegas, de sus experiencias, fue preguntar, oye, ¿conoces un animador? ¿Conoces un desarrollador? ¿Cómo se hace un proyecto interactivo de animación? ¿Qué gente tengo que tener? Bla, bla, bla. Y ahorita estamos trabajando con la gente de Chile, ¿no? Por ejemplo, por más que mi mejor amigo podía hacer la edición del proyecto, él no está especializado en eso. Entonces conseguí a alguien de Chile que sí está especializado en eso, ¿no? Eso se va por buscar los mejores recursos con el fin del bien del proyecto. ¿Qué más? Y bueno, acá hay unas cosas interesantes que les voy a compartir de unas herramientas que utilizamos nosotros. Vamos a compartir pantalla. Una de las cosas que aprendí era también cómo hacer un guión, ¿no? De 360. Hay muchas versiones, les voy a compartir ahí un material súper interesante, pero al menos esta fue mi versión del guión, ¿no? Porque cada escena tenía una referencia visual de lo que quería y tenía observaciones 360 grados, o sea, yo me pongo los lentes, pero hay algún tipo de indicación de qué se ve al frente, atrás o adelante, ¿no? Y a la par va a haber interacción, ¿no? Entonces se va a marcar mucho, por ejemplo, acá, si el espectador toca las manos de la niña, lo sujeta y se mueve en su dirección. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Tenía la escena 2 de la mujer en la audiencia, ¿no? Clara Mayor se encuentra sentada en la primera fila de la oficina fiscal esperando que inicie la audiencia, se escucha el eco de las manecillas del reloj, son las 11:55 de la mañana, Clara está inmóvil, la vemos solo de espaldas, el lugar está cálidamente iluminado. Entonces yo quiero que el usuario se encuentre en una distancia de 2 metros de la protagonista, ¿no? Entonces, eso fue un material súper interesante que nos ayudó mucho a poder comunicar la idea. Hay formas de guiones más especializados en 360, pero yo tenía que recordar que, y porque seguía siendo verdad, mi equipo no tenía mucha experiencia, o sea, la gente de arte, la gente de... El jefe de fotos sí, pero los asistentes de fotografía no tenían, entonces tenía que igual crear un guión que pueda ser comprendido por un público, por un equipo audiovisual tradicional, pero ya con indicaciones más necesarias para el formato del proyecto, ¿no? Entonces, eso es una de las herramientas más importantes, ¿no? Ya la gestión de los espacios. Y el desarrollo aplicativo. Les voy a mostrar acá ejemplos ahora sí de lo que va siendo el boceto del proyecto, ¿vale? Vamos a ver. A ver. Primero, ¿dónde está? Acá. Esta es la primera versión de lo que grabamos en 360, ¿no? Si se dan cuenta acá, ojalá, ahí está. Tenemos la audiencia, ¿no? Este era un espacio fotorrealista, así que necesitábamos buscar un espacio que, como es, funcione, ¿no? Entonces fuimos a la Cámara de la Moneda y alquilamos una oficina y la ambientamos, ¿no? Ahí está mi protagonista que entra lista para testificar. Luego esta. Y luego están los espacios del recuerdo, ¿no? Lo onírico. A nivel tecnológico, y también es algo que aprendimos. En la primera versión del proyecto
en esa grabación que les dije que habíamos hecho y terminó siendo un prototipo, a nivel artístico era que los espacios sean completamente en negro, ¿no? Paredes en negra que te llevara como a un espacio donde solo por los muebles que tienes comprendes dónde te encuentras. Luego, sonaba muy bonito, pero luego cuando vimos esa grabación, visualmente tenía mucho grano, se perdía, había mucho contraste, o sea, resultó ser medio feo. Así que ahora con ese aprendizaje, más la persona con experiencia de Chile que había también grabado, tú quieres tus espacios en negro, pero tus paredes tienen que ser marrones, ¿no? Porque es más fácil editarlo y darle eso que perder la información. Entonces acá, esto es la primera versión del proyecto en bruto. Falta el color, porque ahorita justo ya lo tengo, pero si alcanza tiempo lo comparto como ha cambiado. Y esto, como este es un espacio onírico, acá iluminamos desde arriba, ¿no? Ya no hay nada de luces dentro, la luz entra por la puerta, la luz entra por el techo, ese techo se crea un techo falso. Y ya, acá nuestro error fue que quemamos mucho la ventana, mucha iluminación, ¿no? Pero por ejemplo, en esta nueva versión del proyecto, yo también ya era más consciente de la ubicación de la cámara, ¿no? O sea, qué tan alto, qué tan bajo, qué tanta distancia, y cómo incluso donde pones la cámara te narra el tipo de conflicto. Ese es otro taller ya de narrativas inmersivas de ubicaciones. Luego, uno bien interesante es este. Es bien loco, bueno, a ver, ¿qué son estas personas? Dentro de mi historia está el abusador, no se tiene que identificar su género. Y tampoco quiero que haya adultos tal cual, ¿no? Que le den como este sello de adulto. Es el mundo de la niña. Entonces decidí que las personas sean seres luminosos, ¿ok? Y para eso, o sea, hubo pruebas, ¿no? Antes de llegar a esta situación con las personas, hubo pruebas. Van a ver la primera prueba que hice. Acá se está grabando. Sí, vamos a ver si se logra ver esto. Primero me compré el traje, y la desarrolladora me dijo, necesito ver si funciona, o sea, si podemos hacer lo que tú quieras. Así que esta soy yo en mi antigua casa poniéndome el traje, ¿no? Y probando que era una persona en verde. Y a partir de eso, ella lo adaptó, ¿no? Empezamos a probar y me convirtió en un ser luminoso. Y con eso dije, bueno, ahora sí puedo ir al set a grabar. Así que ahí ven después ya mis personas con el traje, pero ¿cuál es el formato final? ¿No? Eso es lo bonito. A ver, acá se los voy a compartir, que está quedando bien lindo. En lo personal me gusta. Acá está. Y así se ve ahora. Ven, las personas en verde pasaron a ser seres luminosos. El abusadora tiene un color específico, mamá y papá tienen otro color, ¿no? Entonces ya con ese desarrollo de efectos especiales, ahora podemos continuar arreglando el techo, el color del espacio. Entonces es eso, ¿no? Es como dentro del proceso hay el testeo, porque si no lo testeas, hacerlo en el producto final te va a salir carísimo porque puede ser un gran error. Entonces hay que buscar las formas de testear. Miren, todo esto yo no lo sabía. Eso simplemente ha sido un tema de buscar personas que ya tienen experiencia. En mi caso ha sido buscar mucho afuera, en sí, Chile más que todo, y consultar, compartir. La gente es muy, muy maja, la verdad, es muy abierta, ¿no? De contar lo que le funcionó, no le funcionó, etc. Y a partir de eso el proyecto madura, crece, vas viendo tus decisiones creativas. Y luego está la animación. Eso es como más simpático, porque la animación también con esta misma persona que hizo los efectos especiales evolucionó. Y acá vamos a ver si carga para poder compartirles.
Sí, acá está. No sé si se va a ver tan bien porque no lo pude descargar estos videos porque el aplicativo no me dejaba. Solo lo puede enviar por WhatsApp. Porque me puse los lentes y empecé a grabar. Y no sé, pesaba mucho y me dijo, no, no te dejamos grabar. Van a ver esto, lo voy a bajar el... Ya, ahí. No se entiende mucho, ahorita lo explico. Mi escena animada es que uno va a ingresar a un espacio exterior, ¿no? Como fuera del mundo, la galaxia, y ve estrellitas en todos lados. Y dentro de eso hay puertas, y hay una niña como si fuera un dibujo que va cayendo. La desarrolladora lo que primero hace es hacer un boceto de la ubicación de objetos. Entonces, mi idea creativa la ven ahí, ¿no? Un espacio negro, cuadrados, círculos que simbolizan esos objetos que van a ver después. ¿Qué más teníamos? Luego, bueno, ya ven, está lo que dice muñeca, le voy a mostrar luego que se va a convertir. ¿Qué más había? Sí, solo grabamos eso. Y ahora vamos a ver si creció a esto. Y ahora es esto, ¿no? Entras al aplicativo. Vamos a ver qué tal. Aprendí que debe haber un menú, ¿no? Este menú lo estamos haciendo por los idiomas que hemos puesto, inglés, español, quechua. Entonces, cada vez que a mí me envían una versión del proyecto, yo siempre grabo pantalla para recordarme estos procesos que ha ido creciendo, ¿no? Entonces puedo avanzar, empiezo a caminar y puedo escoger qué puerta entrar, ¿no? Para ver qué es la historia en ese idioma. Cambia de color y lo que veían ustedes de cuadrados, círculos, ahora se convierte en eso. Ahora sí es la imagen, ¿no? Y la niña que veía muñeca es esa tal cual, ¿no? Ahí empiezo a inspeccionar mi espacio, por ejemplo. Y va, ¿qué más? Por ejemplo, esta escena es lo que les hablaba al inicio de hay que incomodar. En esta escena es el clímax porque uno, si bien la historia narra mucho la historia es como muy simbólica, ¿no? No hay violencia explícita, simplemente es ver cómo la niña convive con personas, como lo que vieron, almorzando, ¿no? Como más que todo la sensación de alguien desagradable o que te alerta que está presente ahí, ¿no? Y el momento más evidente ya de la incomodidad es esta animación en que la niña está encerrada en un baño, pero la audiencia puede moverse, pero no importa dónde quieras avanzar del baño, siempre retrocedes, ¿no? Mientras escuchas que alguien quiere entrar, para hacer este simbolismo de que dentro de este tipo de conflicto no puedes salir por más que quieras, ¿no? Ya sea porque no tienes la confianza con gente que te puede ayudar, estás intimidada, hay manipulación, por X cosa. Entonces, es el único momento donde se le pone a la audiencia en este lugar de parálisis. No importa, o sea, si yo puedo hacer que te muevas, voy a hacer que te muevas, pero para darte a entender de que se siente no querer escapar y no poder hacerlo. Entonces, ahí es donde le digo, ¿no? Cómo la tecnología puede dar estos simbolismos del conflicto que tú quieres narrar. ¿Qué más estamos haciendo en el tema de animar? Esto no se ve muy bien porque está muy oscuro ahorita, pero hay un valle, ¿no? Muy en negro que simboliza un poco este espacio, o sea, como el mundo se ve tu espacio seguro, ya pues tu espacio seguro igual ha sido como infectado, ¿no? Pero al final estamos pensando darle el color. Entonces, aquí, que fue un poco el póster, ¿no? De este taller, pero ahora ya cambió ya el color. Ahí está, ese es el nuevo color.
Ahora el plan es que luego de escuchar esta historia, acá, justo donde está, ahorita ya acabo ya este largo monólogo. Aquí. Justo ahí esa parte del guión, ¿no? Que dice, y aunque la justicia no llegue hoy, escuchemos y abracemos, acompañemos y preguntemos que los silencios, que los días sean menos silenciosos, porque volveremos a reír, a querer y quizás a confiar, pero aún habrá heridas que nos hagan llorar, ¿no? Y entonces como que el guión termina en ese tema de abrazar, o sea, ya hay una indicación de abrazar, entonces lo que está narrado es que el testigo debería hacer este espacio de contener, ¿no? Si alguien te cuenta esto, haz que hable más de su historia, le preguntas, o sea, por más que le duela, es la única forma de quizás apropiarse uno nuevamente de su narrativa, ¿no? Y que el dolor no sea individual, sino pueda hacerse este soporte colectivo. Entonces, para defender esa idea, estamos proponiendo que la interacción con la que cierra toda la historia sea que este valle oscuro y en negro en el que uno se encontraba, uno se abrace y empiece a tomar color, no un color como, ay, qué bonito todo, sino un color desaturado, porque no es que las cosas ya se solucionaron, pero aún hay un poco más de vida, ¿no? El amor. Entonces, estamos haciendo pruebas todavía. Entonces, esto es como, sigue siendo, o sea, no es la versión final, como que ya hay más que todo detalles estéticos y todo, ¿no? Si ven, con el póster ya cambió. Luego el póster era la primera versión de color. Y ya, entonces, contar en realidad virtual es eso, es como arte investigación del problema para poder jugar con las imágenes y las metáforas de lo que tú quieres poner. Por ejemplo, este árbol que ven chueco es en sí a partir de uno de los testimonios que yo encontré que decía que era una mujer sobreviviente que mencionaba que había crecido, que se había hecho, o sea, que ella es fuerte, pero se sentía como un árbol chueco, ¿no? Un árbol chueco. Creció, pero torcido. Entonces usé esa referencia de eso, de que una vez ya es grande, es adulto, pero tiene estos pequeños dolores, ¿no? Que no te hacen caer, pero estás ahí. Entonces, la gente no es que va a ver el árbol y va a saber de qué trata, ¿no? Pero uno como creador sí sabe y puede justificar su arte, ¿no? Y ya para cerrar, como ideas finales, ya si quieren que sigamos. Entonces, ahora lo que nos encontramos es en esa etapa, desarrollo audiovisual, ¿no? Que ya grabamos todo y ahora estamos haciendo el aplicativo. Para ahí hemos utilizado estas herramientas del guión que les he pasado que ayuda mucho. Estamos utilizando Unity para hacer toda esta parte de la aplicación, ¿no? Entonces ahí hay como bien interesante el workflow. Les voy a compartir igual quién es mi desarrolladora porque es muy buena, muy amable, muy educativa también, ¿ok? ¿Qué va a seguir? Que son dos etapas que aún no he tocado, pero existen. Después de hacer el formato ya, ¿no? De integrar el video e integrar el aplicativo para que ya sea toda una línea consecutiva clara, ya viene el testeo, porque igual esto incluye mucha experiencia de usuario. Entonces voy a tener que escoger un pequeño grupo de personas que se pongan las gafas, hacerle preguntas, si entienden el mensaje, la experiencia técnica, lo que les decía al inicio, ¿no? Como ser muy amable, muy humilde, reconocer que hay que tener una buena experiencia tecnológica para entender la narrativa. Entonces, si les incomoda mucho, si el video les parece muy largo o que en momentos está lento, entonces hay que testear y sobre eso corregir, ¿no? Como abandonar, soltar y arreglar. Y luego está el plan de transmedia, o sea, este tipo de proyectos tienen un tema de campaña de impacto, ¿no? ¿Cómo lo quieres distribuir, compartir, en qué más se va a convertir? Yo aparte, como esta es otra charla, pero aparte he estado haciendo investigación sobre la efectividad comunicativa de los proyectos en realidad virtual y veía que tampoco debíamos generar brechas narrativas, ¿no? No porque yo no tenga los lentes, no puedo no
no tener esta experiencia de la historia. Entonces, un formato en 2D debería considerarse en este tipo de obras para conocer más sobre este tipo de mundos y las metáforas que uno está creando, ¿no? O sea, ya hay brecha técnica, no hay brechas narrativas, entonces como esa conciencia, entonces eso si quieren lo podemos profundizar, ¿no? De cómo podemos llevar la pieza a estos otros lados y ya empieza a tomar este fin real de agencia, ¿no? Era cómo cambia y cómo transforma. Y a ver si no se me está olvidando nada. Bueno, hasta el momento nosotros hemos estado trabajando con grupos, o sea, nuestro hogar ha estado como muy expuesto a grupos como ustedes que dan su retroalimentación. Por ahí creo que está Andrés Cisneros, que él ha visto las versiones de nuestro hogar en estos años. Para hacer esta última versión de guión, por ejemplo, hice un taller de co-creación con un grupo de niños líderes, porque cuando decidí que el proyecto iba a ser interactivo, que te puedes mover, que puedes abrazarte, todo eso, igual no tenía muy claro qué movimientos hacer. No porque la tecnología me permita hacer movimientos, voy a hacer cualquiera, sino que estos movimientos deben estar justificados y ser parte de cerrar el mensaje de cambio social. Entonces, si mi narrativa va por un tema de trabajar con el testigo y que el testigo aprenda a abrazar, a generar conversación, mis movimientos tienen que estar ligados a eso, ¿no? Siempre ver este diverso tipo de obras y ver qué acoges. Mi primera obra que les dije que inició todo esto fue No Blindness, y justo si se dan cuenta son personas luminosas que inspiran completamente mi obra. La Not to My Father, lo que les mencioné, la de trata de mujeres, ¿no? Inspira mucho en la forma de contar a partir de metáforas, de la voz en off de una niña, ¿no? De llevarnos a espacios significativos y nunca mostrar violencia explícita. Y la última que me gustó mucho, que es de Kay, de cómo combina la animación, ¿no? Para contar una historia de caos, pero es en la animación donde uno viaja a esos espacios abstractos para entender su presente. IPA es una obra chilena, Origen es una obra de Brasil que yo investigué para otros fines, donde entendí la participación del usuario, ¿no? Y la atención, comprensión y empatía que pueden generar las obras en realidad virtual. Entonces, como para cerrar, como comunicadores debemos poner en sentido y impacto social la narrativa más allá de la tecnología, ¿no? Yo utilizo realidad virtual para contar este tipo de historia porque es el mejor medio para hacerlo por sus características, pero si no lo fuera, estaría utilizando otra. Entonces, la tecnología no nos debe subordinar. Les voy a... Bueno, si les interesa un poco más de narrativas o cómo contar estas historias, justo ahora estoy me he venido a España a hacer un doctorado sobre narrativas inmersivas y he encontrado una tesis, no sé si les gusta leer tanto, una tesis súper interesante que se los voy a enviar por el correo electrónico que les contacté, que es de una investigadora argentina que se llama Anaí Lobato, y que ella en 300 páginas hace mucha recopilación sobre lo que es realidad virtual, ha registrado entrevistas con creadores y tiene muchas herramientas, ¿no? A partir de cómo lo han estado haciendo estos creadores sobre plantillas, ¿no? Justo ahora en el doctorado lo he hallado, no lo he terminado de leer, pero está muy, 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 muy valioso. Solo se los comparto así, ¿no? Tiene, por ejemplo, cómo hacer escaletas para ese tipo de obras, ¿ok? Guiones. Yo les mostré una versión del guión, pero que hay otra forma de guión, o los storyboards. Entonces son como unas 300 páginas, pero es muy, muy valioso. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer, contar sus cosas. Les va bien, no sé si fue mucha información también, la verdad. Cuéntame, Yu.
Yo no sé si se te escucha, si no, vamos escuchando a Viridiana. Va, Viridiana, vamos. Sí, muchas gracias, buena noche. Pues primero agradecerte mucho todos los esfuerzos por compartirnos tu experiencia. Yo, pues de formación soy trabajadora social, pero justo como ahora en la maestría me gustaría pues traer a la profesión, digamos, también como el uso del arte, ¿no? En cuanto a la narrativa y, o sea, porque creo que a veces las narraciones se quedan mucho en testimonio, sobre todo desde el dolor, y creo que algo que tú también nos compartes es cómo operan también esos sentimientos y esas emociones, pero no todo el tiempo se narra desde ahí, ¿no? Sino como, o bueno, yo lo que nos presentaste acá veo que hay una cosa también de darle espacio a los recuerdos, pero también darle como el giro, ¿no? Como la potencia de ese recuerdo doloroso. Y mi pregunta va un poco respecto a que ahora me interesa mucho saber como qué vitalidad política hay en la casa y en el cuerpo como espacios de construcción de testimonio. Y te quería preguntar en el trabajo que tú has hecho, como qué papel encuentras que tiene la casa para denunciar, pero también para cuidar, ¿no? O sea, que no siempre es un lugar de terror o de, sino como cuál es tu experiencia respecto a eso y pues nuevamente agradecerte mucho y también por la sensibilidad con la que tú te acercas, ¿no? Que creo que eso es importante también de resignificar incluso en los procesos de investigación, que a veces que creo se olvida, ¿no? Si no es como ya saca algo, investiga algo y como decías bien tú, como en la construcción del dato duro, pero todo lo demás a veces se queda ahí. Me parece como el giro afectivo que tú le das a tu trabajo es bonito escucharlo, ¿no? Como una apuesta también de denuncia y de emancipación incluso para las niñas, las mujeres que a veces pues encuentran que su voz no es escuchada, ¿no? Entonces, pues es muy bonito tu trabajo y gracias por compartirlo. Muchas gracias, Viridiana. Sí, por ejemplo, claro, uno no lo puede contar todo en una sola pieza, ¿no? Entonces lo que estamos buscando dentro de esta última etapa que va a ser la transferencia, el proyecto Transmedia, es ahora cómo utilizar ideas, ¿no? Crear un espacio para ver la obra y que quizás en este espacio haya información creativa, pertinente y eficiente para otros actores como los padres, ¿no? Porque lo que trata de mostrar la obra en el tema de la presencia de la casa es que la convivencia, ¿no? O sea, hay escenas, la del comedor es como normal, pero ves en la actuación de la niña esta incomodidad, ¿no? Como esta presencia. Pero hay otros momentos en donde ya es mucho más evidente que alguien quiere entrar o una sombra, ¿no? Entonces, el mensaje ahí de la casa es porque los padres a veces no lo entienden, o sea, por más que se habla mucho que el abuso viene mucho desde la casa, más allá de lo que puede pasar fuera de o de estos entes de confianza, entonces es que te pongan los lentes y es como, ay, de verdad, esto sucede. Y ya luego entonces del visionado es, ok, ¿qué materiales hay a mi alrededor que me puede ayudar a qué hago? ¿No? Cómo me educo, cómo prevengo o quizás cómo utilizar redes sociales que deberíamos enlazar con el proyecto para generar más este tipo de información. Entonces, ahí está el tema de cuál va a ser nuestra forma de campaña de impacto, ¿no? Y también en cómo va a ir abordándose en relación al público, porque podemos llevar la obra para colegios, pero ahí no necesariamente es material para los padres, sino para los adolescentes o los niños o los profesores. O vamos a llevar la obra, que eso está como idea, aún no sé cómo gestionarlo, a cárceles, ¿no? Quizás a pedófilos. ¿Qué otro material va a haber? Entonces, es agarrar la narrativa e ir transformando los materiales complementarios según las audiencias para que puedan responder estas otras aristas de prevención o de denuncia, ¿no? Y en el caso de nuestro hogar,
claro, o sea, ahora lo que he presentado son como las escenas de clímax dramático, pero también hay otro de un recuerdo que en vez de paredes negras es paredes blancas, ¿no? Y es un parque y solo está la mamá y es como un recuerdo muy positivo, pero el guión es como a dónde se van nuestros recuerdos más tristes, ¿no? Porque de verdad quisiéramos proteger eso, o sea, recordar la infancia es recordar como estos tipos de aristas. Pero sí lo que mencionas también es, lo hemos trabajado mucho en el sonido, ¿no? De no quedarnos en una narrativa de lamentos. Entonces, yo lo que les decía al director de sonido, necesito que desde un inicio, por más que haya sonidos del viento que significan desolación, necesito la, la resiliencia, o sea, era eso, ¿no? Dame el sonido de la resiliencia, porque estas personas, por más que estén sufriendo este trauma y se esté abriendo esta herida, también se está abriendo una fortaleza especial, ¿no? Y necesito sentir eso. Necesito salir de la experiencia y no decir, ay, qué pena, ¿no? Sino como, wow, qué fuertes, ¿no? Qué fuertes son. Este, y lo que aborda también en este sobre la casa es, claro, decir que el papá supo y lo votó a persona, como que la protegió, pero nunca más habló de eso, porque ese es el otro tema, es como ya, o sea, si quizás con todo este trabajo de prevención igual se dio, acá hay otro material de, ok, ¿qué hacemos ahora como padres de niños que sufrieron esto? ¿No? Entonces, la cuestión está eso, ¿no? Como crear una obra, si bien tiene un mensaje claro, ir abriendo estos otros guiños para que en tu exportación a otros espacios puedas ir hablando y abordando aristas, o sea, que te dé material, ¿no? Eso, no sé si respondí bien tu pregunta. Ya. Sí, muchas gracias. Gracias, Viridiana. Y claro, como trabajadora social, bueno, yo al menos como intervencionista social sí me enseñaron mucho la cuestión de la evaluación, ¿no? Entonces, ahí va otro trabajo de ver los que han sido expuestos a este tipo de obras, qué tanto cambia, ¿no? Su concientización inmediata a corto plazo, pero también a 6 meses, ¿no? Entonces es como un trabajo en conjunto con varias organizaciones. Aún no llego ahí, pero vamos. Bueno, ya como para ir terminando, no sé si alguien más tiene una duda, sino como voy cerrando. Tararán, estoy viendo si algo se me está quedando. No. Cuéntame. Sí, ¿quién alza la mano? You, ahora sí. Hola, buenas noches. Disculpe. Ya. Yo quería primero reconocer, creo que todo el proceso que has tenido al momento de desarrollar la obra me parece, la verdad, bastante perseverante cómo lo has perseguido, porque, bueno, yo soy artista plástico y estoy curioseando acá por el lado de los nuevos medios. Y a veces como creadora es complicado como que tener ese aspecto, ¿no? La virtud de perseverar y de seguirla a pesar de que las cosas no funcionen en un momento como uno quiere, ¿no? Entonces, mi pregunta va más para eso, ¿no? ¿Cómo has manejado tú tal vez estas emociones que por algún momento te habrán hecho dudar de que sigo o no sigo o por dónde sigo, ¿no? Entonces, quisiera tu perspectiva en ese aspecto. Sí. La gente. Eh, Cuando empiezas a compartirlo, ¿no? Se vuelve como mucho más real. Cuando empiezas a comprometer gente en el equipo, ya es un poco más difícil abandonarlo porque ya es como te piden resultados. Como cuando tu mamá sabe que tienes que hacer tu tarea y te dice, ya la has hecho, ya la has hecho. Y estás como, ya estoy, ¿no? Pero también qué tipo de gente, ¿no? Hay gente que le cuentas la idea, que va a participar y también abandonan en el camino.
pero va a haber otros que quizás ven este interés más particular en tu proyecto, y sí te va a acompañar en esta exigencia. Pero sobre todo creo que lo más sustancial es cómo insertas tu proyecto en otras etapas de tu vida que te obliga a seguir viéndolo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si bien el proyecto quería hacer una historia, no podía, no sabía qué, pero no dejaba el medio porque me había puesto a investigar sobre la tecnología. Entonces, como seguía viendo la tecnología, podía seguir pensando en el proyecto, ¿no? Entonces, ha sido una suerte de buscar trabajo sobre esa temática. Entonces, no sé si en artes plásticas te gusta algún tipo de técnica, cómo puedes estar viendo esa técnica, ¿no? Como para no solo tener el proyecto de creación, sino quizás otros conocimientos y seguir viendo el tema. O sobre todo creo que también son los espacios de compartir con otros profesionales que están en tu tema, ¿no? Ir a charlas, ir a conferencias, compartir la idea que tienes y a veces esa validación de otros te da esta confianza, ¿no? De, oye, mi idea está buena o quizás te dan más ideas, ¿no? Entonces es insertar, si en resumen sería eso, insertar lo que tú quieres hacer en otras áreas de tu vida para seguir hablando del tema y no soltarlo, ¿no? Y quizás ver si en esa insertación de otras áreas puedes conseguir algún tipo de trabajo o algún tipo de roce sobre eso. Y sí, o sea, a mí lo que más me partió sí fue también pero esas postulaciones te obligan a hacer el documento, te obligan a ponerle un presupuesto, no te obligan a buscar gente porque tienes que poner que hay gente en tu equipo. Pierdes ese año y el año siguiente que vuelves a postular, vuelves a actualizar el proyecto, ¿no? Entonces, eso es como, no tienes drama, pues ponte dramas, ¿no? Ponte crisis. Entonces, yo, claro, he buscado postulaciones de investigación cuando aún no era creadora, ¿no? Porque es como, no sé qué crear, ¿cómo voy a ser creadora? Ya bueno, voy a investigar entonces. Ya cuando tuve la idea, postulaciones de creación, ¿no? Y ahora en mis estudios, por ejemplo, este doctorado que estoy haciendo, puedo investigar cualquier otra cosa, pero es como que no hay que seguir viendo realidad virtual, ¿no? Entonces, eso y contarle a la gente, porque quizás a veces este roche de, ay, le conté mi idea el otro día, ojalá no me lo pregunte, pues que te lo pregunten y va a generar que lo pienses, ¿no? Y igual, va a haber proyectos que merecen crecer y proyectos que hay que ponerlos en el baúl, ¿no? Como, o sea, como dije, o sea, yo tuve una idea que no crecía, pero la compartía, ¿no? La escribí una vez y ahí quedó, pero eso, o sea, la cosa es tenerlo registrado en algún lado. Entonces, justo el día que estaba haciendo el material, vi una carpeta que decía ideas. Tenía como 20 ideas, creo. Y dije, ya, en algún momento será su espacio, ¿no? Pero sí, si vas en artes plásticas es seguir alimentándote de esas cosillas para que tu germen madure y cuando llegue esa oportunidad, o sea, cuando llegue esa historia que quieres crear, ya sepas cómo, ¿no? Iría por ahí. Nada. Bueno, creo que con eso terminamos y no hay más. En sí, muchas gracias a todos y todas por participar. Si tienen así ideas de que sean realidad virtual o que no lo sean, así como el de yo, de otras técnicas, igual por ese correo que les he escrito, pueden escribirme cuando ustedes quieran para compartir un tecito virtual. A veces ayuda mucho a la contención, porque yo también agradezco que hasta donde he llegado también ha sido porque mucha gente me ha sostenido, ¿no? Entonces siempre ayuda mucho la colaboración en grupo. Así que nada, cuídense y espero que les haya gustado bastante. Estamos conversando. Chao, chao.